Vengo del norte amazónico colombiano, your words at this de un side event. lugar que se llama San José del Guaviare, I donde come vivo from llueve San Jose, 8 meses del San año Jose Guaviare. de manera continua It y rains contamos 8 con months grandes a ríos year, tributarios del Orinoco and y we el have Amazonas. large rivers. Nuestros ecosistemas son la Our transición entre los ecosystems Andes y el gran bioma de la Amazonía, clave para el equilibrio del planeta. Colombia Our es ecosystems el are the segundo país transition con between mayor the Andes biodiversidad del and the mundo. great En los últimos 20 Amazonia, años, key en for the Colombia se han equilibrium of the deforestado planet. más de 3.100.000 Colombia is the second hectáreas, country with según el greater Ministerio de Ambiente. De biodiversity in ellas, the world. 1.800.000 hectáreas de bosques estaban en la Amazonia, unas 90.000 hectáreas por año deforestadas solo en esta Environmental región. order in the territory. Como se puede ver We have en una de las national diapositivas parks. anteriores, hay We una have transición indigenous, entre la selva reservations, pura, and we have el momento de la community, deforestación y las tierras que antes eran selva boards convertidas ahora en of potreros, donde Afro-descendants. incluso de manera paradójica los ganaderos hacen una serie de estanques para acumular agua para animales, especialmente para sus vacas. It's often Una de las causas asociadas a la deforestación son los one of the cultivos de causes coca. associated with El deforestation 52% de los is the cultivos están en cultivation áreas of de manejo coca. ambiental. 52% of those 21% en tierras de comunidades cultivations are negras, in areas that are 17% under en reservas environmental forestales, control, 4% en parques 20% naturales in y 10% en tierras black indígenas. communities. Pero a nivel nacional, en 2021, la coca aportó forest el reservations, 8% del total 4% in deforestado, natural parks, según el and informe 10% global de drogas on para ese año. indigenous land. Según el But Instituto on a de Estudios national Ambientales de mi level, in país, 2021, durante 2021 en coca Guaviare, mi has región, been part of se 8% deforestaron en of the total total 25.000 hectáreas deforestation. de bosques. Aunque According en to the coca institutional solo había studies, un poco, environmental studies, una cifra the cercana Institute a on las Environmental 7.000 Studies, hectáreas. Por lo during tanto, algo 2021 debe in Guaviare, explicarse, pues we fue más la deforested tala que la coca 25,000 sembrada. hectares. Even En though ese mapa se coca, it muestran was only close to las zonas con mayor 7,000 hectares. concentración de la deforestación actualmente en Something nuestro that we país. A can esa zona see se le ha llamado that el arco de illegal, deforestación del norte de la Amazonia. Illegal Si logging uno was pudiera greater poner también than el the mapa coca de la that was deforestación por el lado that del was Brasil, grown. se vería una mancha similar, pero en un arco en What sentido you can contrario see que va now hacia el is norte. that El in this cultivo map, de the coca fue el Amazon is sustento de there. un proceso de colonización interna en el cual las familias campesinas Cultivation buscaron of coca tierras was part of en the zonas donde no habían colonizing instituciones del forces, Estado ante where la there falta de weren't una reforma agraria. institutions from the A government comienzos de los años 80 la due coca se to a cultivaba lack cerca de of centros agrarian poblados, reform in the center pero of the desde que se country. adoptó la primera ley contra In the beginning of estupefacientes, the los cultivos se 1980s, instalaron coca cada vez was más lejos en lo cultivated close profundo to de la selva, lo cual conllevó centers. una primera gran But since ola de we have deforestación. the first law Los against cultivos de coca drugs, causan riesgos y daños the ambientales, cultivation has como lo had to saben go los further and amigos de further Nariño. far away. Es cierto, los cultivadores usan it has to be- herbicidas y productos it's elaborados true por grandes compañías that, químicas para cultivators que sus have to plantas use, crezcan más rápido y chemicals usan grandes so that their cantidades de plants will gasolina, grow cemento, faster. permanganato de And they potasio, use large amoníaco, quantities of sulfúrico gasoline, y otros cement, agentes químicos and en el other procesamiento de pasta a chemical base de coca. agents in the También es processing cierto que los of desechos de la hoja pasta de base coca of procesada coca. con tales It's also químicos true se arrojan that sin ningún tratamiento al suelo y a fuentes de agua en muchas effects of the hoja de ocasiones. coca, which has Las been afectaciones processed, ambientales por el has, cultivo de coca incluyen an impact on deforestación, the ground la and que on destruye corredores water. biológicos clave para fauna y The flora, afecta environmental insectos y abejas en affectations because of the particular y cultivation of ocasiona coca contaminación de include suelos y agua deforestation, también. which can Pero destroy para eliminar los biological cultivos y reducir la oferta de cocaína, corridors, el Estado which are arribó
hace important unos for 40 flora and años a estos fauna. territorios, This is the primero que most todo con grave bases because militares y where puestos de coca policía. cultivation Una débil has happened, it institucionalidad can cedió change, it can convert espacio into a a las agendas de monocultivation, and seguridad. so families Así surgieron y se can aplicaron sometimes programas forget antidrogas. to El cultivate herbicida their glifosato, por own ejemplo, se había usado food, desde and the finales de los illegality años of this 70 contra activity cultivos de opened marihuana en la spaces región de to Santa disputes Marta, al norte between del país, armed y a partir actors. de 1994 el gobierno ordenó To campañas de eliminate aspersión aérea contra los these cultivos de coca. cultivations and reduce the Durante offer of 21 años cocaine, the seguidos, state nuestros has territorios obviously fueron fumigados implemented con agroquímicos military desde el aire y bases con and aviones de police. combate en medio de This una has fuerte been militarización terrestre, weakening in aspecto que aumentó institutionality. durante la época del Plan Glyphosate has Colombia. been used since Los the end cultivos of de the coca se 70s trasladaron de against un lugar a cultivations otro of cada vez cannabis más, and llegando hasta marijuana in the resguardos Santa Marta indígenas, region, parques and naturales y beginning in territorios colectivos de 1994, the comunidades government negras, ordered a campaigns of pesar de aquellos aerial programas. spraying against Todavía coca hoy cultivation. existen más cultivos de coca que hace During the 20 last años. 21 years, Las our cifras ya se han territories contado have been aquí. fumigated with Cerca de 5 agrochemicals millones de from acres the fueron air fumigados por vía and aérea with, y más de 2 millones de acres por with vía terrestre. planes, combat Decenas planes. de miles de This infraestructuras has de been a procesamiento fierce de pasta base han sido militarization strategy, destruidas por las an aspect that autoridades sin increased during ningún Plan protocolo Colombia. ambiental. The cultivation Toneladas of de coca desechos has químicos moved han from sido one place to incineradas en medio de another, los bosques, derivando a fuentes de agua y a los getting to suelos these también. reservations, Entonces, indigenous las acciones de reservations, reducción de la natural oferta parks. causaron una duplicación de la We know that there are deforestación, now more dispersaron los cultivation cultivos than a in the zonas last con mayor 20 importancia ambiental, afectaron cultivos de the alimentos, data impactaron we el ciclo have can biológico be de seen fauna y here. flora, en particular Close to 5 insectos como million las abejas, acres y were contaminaron fumigated fuentes de by agua. air. En And more adición than 2 a estas million aspersiones acres se aplicaron by también land. sin protocolos de protección Dozens a of la salud humana, thousands of lo que significó una infrastructures, victimización de of personas a las cuales el processing of Estado pasta aún no base has repara. only destroyed without Lo más any preocupante es que environmental encontramos protocol un efecto by the perverso de estas authorities. políticas de drogas. Tons of chemical Miles de familias, como se waste mostraba en have un been mapa anterior, incinerated in the middle fueron of desplazadas de sus forests predios. because, and this has En mi obviously región, por affected ejemplo, water la mitad and de la the ground. población es The desplazada según actions cifras to reduce oficiales the a causa de offer, las aspersiones aéreas, to por la reduce, pérdida de su seguridad the alimentaria, demand, por la quiebra de su economía has campesina y por el conflicto armado. to reduce supply, El has empobrecimiento caused a del duplication campesinado of y la falta de deforestation, oportunidades brindadas has por el Estado dispersed facilitó en cultivation años to recientes to un zones modelo with greater, de acaparamiento de tierras environmental en pocas protection, manos. and has La affected praderización cultivation de of la food, selva y la ganadería the extensiva, biological insostenible, cycle of que flora and deforesta fauna, más que los and cultivos in de coca particular para insects cocaína. such as bees and contaminated Esto quiere decir water que si bien los cultivos de and, coca no son actualmente la principal water, razón que explica la deforestación, sí fuentes son de agua, punta water de fountains. lanza de la In expansión de la addition, these frontera agrícola, aspersions has del applied avance del without any latifundio, sort of environmental incluso del lavado de protection dinero de to mafias human dedicadas health. al narcotráfico que In se addition to encuentran this, the most, enquistadas en el propio poder del the Estado. most Finalmente, una worrying reflexión aspect en is voz that we alta. find a perverse Para que la coca no se instale drug policy. Thousands en of donde families have causa been enorme displaced daño from ambiental, their como se ve en places. este In mapa my en las region, half puntas the rojas. population is displaced according to Tendríamos official que pensar data. políticas de drogas que This abran is espacio a la caused regulación by de la hoja y la cocaína. Pero como esto no es factible por ahora, debemos convivir con la coca, reduciendo riesgos y daños del cultivo y su procesamiento, y reducir los daños de las políticas de drogas que afectan aún más a los ecosistemas y a las comunidades.
weakening and poverty of Tendríamos que people aceptar who que es work más fácil que una familia campesina and the lack of obtenga opportunities by ingresos the state básicos de 2 has only hectáreas de coca y de facilitated a economías model that verdes means that y more aceptar que of esto es our, más of our sostenible en tierra, términos of our ambientales territory is que el in modelo de smaller ganadería hands, in fewer extensiva que se hands. come diariamente This means nuestros that the bosques. cultivations of Muchas coca gracias. are not actually the principal Pedro. reason to understand deforestation. They're just a